Cáncer de próstata, hay que hablar de esto y además hay que checarse, señores, por favor, sección dedicada a los hombres en este mes azul y a las mujeres también, porque díganle al esposo, al hijo, a los papás, en fin, que acudan. Está con nosotros el doctor Javier Castellanos, él es urólogo y también vamos a hablar, porque nos han estado preguntando de vasectomía, así es que tocaremos estos dos temas el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Muy Bienvenido. buenos días, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y platícanos un poco en este tema de vasectomía, que ha sido un tema que nos han estado preguntando. ¿Qué es la vasectomía? La vasectomía es un método anticonceptivo masculino que debemos considerar como definitivo, porque hay muchos pacientes que piensan que la vasectomía es un método temporal y no debe considerarse así. Es decir, puede ser reversible la vasectomía, se puede revertir, pero no es lo mismo cortar un conducto que volverlo a unir, sobre todo cuando este mide 1 milímetro de diámetro, ¿no? 1 milímetro. Es correcto. Para su reconexión se requiere, digamos, el uso de microscopios, de tecnología de aumento y microcirugía para volverlo a conectar. Y cortarlo es mucho más simple. Es un procedimiento con anestesia local que se realiza en el consultorio prácticamente la mayoría de las veces. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los hombres que están ahorita pensando en la posibilidad de realizarse la vasectomía? Bueno, lo más importante es que esté decidido a hacerlo, ¿no? Es decir, que no quiera tener más familia. Ese sería el primer... Que sepa que es definitivo. Es correcto, es correcto. Digamos que cuando reconectamos a un paciente, el paciente originalmente no planeaba tener más familia, pero sucede que a lo mejor se separa de ese matrimonio y en el futuro tiene otra relación donde quiere tener familia. Vuelve Entonces, a tener otra pareja, en fin. Es correcto, es por eso que se hacen la gran mayoría de las reconexiones. ¿Con ¿no? qué éxito tienen la reconexión? Depende del tiempo que tenga de vasectomizado, pero con las tecnologías que hoy tenemos estamos hablando del 80%. Ah, pues muy sí, alto. Muy alto, muy alto. O sea, mientras más años tiene de vasectomizado, menor la posibilidad. Exactamente, baja la posibilidad, aunque está ahí siempre presente, está. ¿no? Y aunque no lográramos a lo mejor la cantidad de espermatozoides adecuados para un embarazo normal, vamos a decir, podríamos lograr un embarazo asistido, es decir, tener alguna asistencia a través de métodos que pudieran ayudarnos a lograr el embarazo, si es que no tenemos un conteo muy adecuado de espermatozoides, ¿no? Okay. Entonces, lo primero es que estén seguros. 100% seguros, okay. Sí, porque ahora, como muchos jóvenes llegan a la consulta y preguntan sobre la vasectomía, ¿no? Y ellos en esta idea de a lo mejor un método temporal y no es cierto, debemos considerarlo como un método definitivo. Sí. ¿Hay alguna edad en la que recomendarías? No realmente, porque sabemos que en nuestro medio podemos encontrar padres que ya tengan, digamos, su paternidad satisfecha desde muy temprana edad. A los 30 años a lo mejor ya tienen el número de hijos que querían tener. Y hay quien puede tener a los 50 todavía el deseo de tener familia. Claro, entonces realmente no hay. La edad no es. No es un ¿Cuidados previos y posteriores? No, realmente no. Es un procedimiento muy sencillo, realizado, como decíamos, en el consultorio, bajo anestesia local. Que dura apenas unos 20 minutos más o menos, no es un proceso doloroso. Habitualmente se operan un fin de semana, un viernes o un sábado, y el lunes están reincorporados prácticamente al 100% a sus actividades. ¿Y a su vida normal? Y a su vida prácticamente normal, okay. Sí. Ahora sí vámonos al tema pues, que nos ocupa y nos preocupa, que es el cáncer de próstata. ¿Hay alguna edad en la que sea más frecuente o que se inicie el cáncer de próstata o puede ser a cualquier edad? Definitivamente puede ser a cualquier edad y habitualmente cuando se presenta en etapas más tempranas de la vida suele ser más agresivo el cáncer. Eso pasa con la mayoría de los cánceres. Con la mayoría de los cánceres, sin sí. duda alguna. Cuando no es del grupo de presentación habitual y se presenta en un grupo más joven, suele ser mucho más agresivo. Es un cáncer que se presenta habitualmente después de los 65 años, es su pico de frecuencia. Pero nosotros sugerimos estarnos revisando desde más temprano, en los 40, para poder tratar de detectar oportunamente, porque no sabemos, cuando estamos detectando los cánceres en nuestro país, muchos de ellos ya están en etapas más avanzadas que ya no son curables. Y es el número 1 de Es el que causa la principal causa de muerte por cáncer en hombres en nuestro país. Desafortunadamente, estas cifras pues, son lamentables si sabemos que es uno de los más frecuentes y no estamos haciendo nada por encontrarlo. Eso es un tema donde tenemos que incidir en la educación del paciente, ¿no?
¿Cómo se diagnostica? Es relativamente simple. Son dos cosas y dos, digamos, piedras angulares en el diagnóstico del cáncer de próstata. Uno es el antígeno prostático, es una sustancia que se produce en la sangre, en la próstata y se eleva en la sangre, se detecta a través de una prueba de laboratorio. Y la otra es el tacto rectal. Es fundamental el tacto rectal para el diagnóstico de la enfermedad. Por mucho que digan que ya no es necesario. Es correcto. Sigue siendo necesario. Absolutamente. Muchos pacientes piensan que con solo hacer el antígeno es suficiente y sabemos muy bien que los cánceres más agresivos de próstata no elevan el antígeno prostático. ¿Cada cuándo debe realizarse este estudio? Por lo menos una vez al año. Una vez al Habrá año. casos específicos donde podrán o tendrán que realizarse con más frecuencia, pero lo habitual es una vez al año. ¿La genética es un factor importante? Sin duda alguna. Si mi padre tiene cáncer de próstata, mi riesgo de padecerlo es mucho mayor. Incluso tenemos familias donde 2 o 3 hermanos tienen cáncer de próstata, por supuesto. Sí. ¿Hay otros factores de riesgo? Sí, por supuesto. La alimentación, la vida sedentaria es un factor de riesgo. ¿La alimentación hay algo que no deberían de consumir o a qué Más que no deber consumir, sabemos que, por ejemplo, en el oriente, en Japón, en esos países orientales, el cáncer de próstata es menos frecuente y es más frecuente nosotros en el occidente. Esto se debe a la dieta que tenemos, ¿no? Si un japonés se viene a vivir a occidente, va a aumentar su riesgo de padecer cáncer de próstata y esto es por las grasas y proteínas de origen animal. Entonces, bajar las grasas. Pescados crudos. Exacto, eso parece ser un factor protector porque no comen tanta grasa como nosotros lo hacemos en esta parte del planeta. Entonces, factores de riesgo, si en la familia hay, directamente. De papá, la edad, 65 dijiste, 65 ¿verdad? La alimentación, la vida sedentaria. La vida sedentaria, sin duda. ¿Qué tiene que ver la vida sedentaria? La obesidad es un factor de riesgo no solo para esta, para muchas enfermedades. Hay teorías muy sólidas que demuestran que la grasa y el colesterol, vamos a decirlo así, es uno de los precursores de que estas células se degeneren, ¿no? Entonces, es bien sabido que el sobrepeso y la obesidad se asocian al desarrollo del cáncer de próstata con más frecuencia. Estamos viendo en nuestras pantallas, les platico a nuestros amigos de radio, pues cómo está el aparato masculino, dónde está ubicada la próstata, dónde está ubicada la vejiga, y ahí estamos viendo también el estudio que se hace, el famoso tacto que tanto miedo le tienen los señores, pero ¿cuánto dura un tacto rectal? Unos segundos apenas, es 10, 15 segundos, no más, suficiente para poder tener la información que estamos buscando como urólogos, entrenados por supuesto para detectar esto a tiempo. El cáncer de próstata se presenta el 75% de él en la zona que podemos tocar en el tacto rectal, por eso es que es tan importante el no ¿Qué meterlo. sienten, doctor? ¿Cuál es la diferencia? La glándula tiene características, digamos, suaves, sí, pero cuando nosotros hacemos un tacto rectal podemos encontrar una zona dura dentro de la glándula. Muchas veces les pedimos al paciente que apriete el puño, que toque. Esto es más o menos la consistencia que podría tener la próstata, y si tocamos alguno de nuestros... todos los señores tocando. alguno de nuestros huesitos, podemos detectar que es muy diferente la consistencia. Claro, eso es lo que sienten. Eso es más o menos lo que sentimos, ¿no? Y depende de la etapa en la que esté la enfermedad. Hay veces que lamentablemente es muy avanzado, ya toda la próstata es dura, como si fuera un hueso, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos para el cáncer? Depende de la etapa de la enfermedad. Si nosotros detectamos oportunamente el cáncer, que sería lo ideal, la cirugía radical es el tratamiento, digamos, el estándar de oro de los tratamientos. Pero si nosotros no diagnosticamos la enfermedad a tiempo y esta ya tiene metástasis, hay un sinfín de tratamientos que podemos utilizar hoy día para controlar la enfermedad, pero no para curarla. ¿Para qué sirve la próstata? La próstata es un órgano que está justo por debajo de la vejiga, es una glándula que produce sustancias que le confieren protección a los espermatozoides en su viaje al óvulo, ¿no? En la vida reproductiva nos es útil, después de la vida reproductiva ya no tienen mucha utilidad porque va creciendo. Aunque nosotros no tengamos necesariamente cáncer de próstata, la próstata va a tener un crecimiento después de los 30 años de edad, empieza esa tasa de crecimiento que se acelera después de los 50 años. ¿Se podría quitar la próstata aún sin tener cáncer? En forma preventiva no se considera, no se recomienda, porque justo al lado de la próstata, y este es uno de los grandes inconvenientes que hay, pasan los nervios que ayudan a la erección. Entonces, muchos pacientes operados de prostatectomía radical podrían desarrollar disfunción eréctil después de esto. Entonces, no se justificaría el tratamiento, ¿no? Claro. Y para la enfermedad benigna hay otras técnicas que no involucran el paso de los nervios. ¿De qué otra cosa se puede enfermar la próstata?
el crecimiento benigno, inflamación y cáncer. Que crezca. Ajá, que crezca ¿saber desmesuradamente y que nos Ok. cueste trabajo orinar, por ejemplo, ¿no? Ajá. El paciente va teniendo dificultad para orinar, el chorro se vuelve más débil, más delgado, a veces tiene que pujar, tiene que hacer mayor esfuerzo para orinar, tiene más frecuencia urinaria porque el vaciamiento vesical es inadecuado y en las noches a veces tiene que despertarse también. ¿Da algún síntoma? Son estos básicamente. Desafortunadamente los de la enfermedad benigna y el cáncer son exactamente igual los síntomas. Por eso es que hay que buscarla dirigidamente. Ujú. Y bueno, pues esto pasa con el cáncer en muchas partes de nuestro cuerpo, en Absolutamente. muchos órganos, ¿no? Que ya para Absolutamente. cuando te avisa es porque ya puede Es ser tarde. demasiado tarde. Entonces, Es correcto. pues estos espacios son precisamente para concientizar. Ya nos tocó todo el mes de octubre, pues el llamado de atención, del despertar la conciencia, de decir, a ver, seamos realmente pues conscientes de lo que estamos perdiendo, de lo que podemos perder si es que no hacemos estas revisiones rutinarias. Molestas, pues sí, pueden ser molestas, a veces más que otras, pero necesarias también. Y No cabe duda. que bueno, la diferencia entre una detección oportuna y no, pues es la vida simplemente, ¿no? Absolutamente cierto. Ahí se nos va. ¿En Absolutamente dónde lo cierto. encontramos nosotros? Nosotros tenemos un programa muy ambicioso que hemos ido desarrollando en Cancer Center Tech 100. Sí. Ahí en la www.cancercenter.tech100 pueden encontrarnos. Es un grupo de especialistas donde los tratamientos son decididos por un grupo médico colegiado y no solo por un médico. Esto le da la tranquilidad al paciente de que las cosas se están haciendo bajo los mejores lineamientos y las mejores prácticas médicas, y sobre todo cuando tenemos una visión de 360 grados sobre el paciente y no solo desde la perspectiva de un médico. Claro. Pues chavos de 40, porque los de 40 ahora pues sí son chavos, la verdad, pero Muy. pues a checarse, ¿no? Con esto del síndrome de Peter Pan, que cada vez nos sentimos más jóvenes y que vivimos más años, hay que checarnos. Así es que, hombres, por favor, a partir de los 40, 40 y tantos, acudan a su médico, acudan a su urólogo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas Te agradecemos muchísimo.